Buena gente, soy Cristian, nutricionista deportivo. Hoy vamos a hablar sobre suplementos de proteína. Así que, primero que nada, suscríbete al canal, dale like a este video porque gracias a tu apoyo voy a estar subiendo más contenido similar y te voy a estar enseñando más aspectos de nutrición, de entrenamiento y de suplementación para mejorar tu rendimiento o tu composición corporal. Hoy vamos a hablar sobre los suplementos de proteína, que no son más que alimentos deportivos. Los suplementos de proteína o proteína en polvo, digamos que son un alimento de fácil digestión y de fácil logística que nos permite cubrir nuestros requerimientos de proteína cuando no llegamos a cubrirlos con alimentos. Porque si cubrís los requerimientos que tenés de proteína con alimentos, no es necesario que compres una proteína en polvo. Eso es algo claro que tenés que saber. La proteína en polvo no tiene mejores efectos que un alimento en nuestro rendimiento ni en nuestra composición corporal. O sea que no es nada mágico y no produce un efecto ergogénico. O sea, el consumo de un suplemento de proteína no mejora nuestro rendimiento. Simplemente favorece a llegar a los requerimientos de nutrientes, en este caso de proteína, que necesitamos en el día para algún objetivo puntual. ¿Ok? Además, antes de hablar sobre los suplementos de proteína, las diferentes fuentes y demás, tenés que considerar que si cubrís los requerimientos de proteína, no vas a necesitar ningún tipo de suplemento de aminoácido. ¿Qué quiere decir eso? Que consumir aminoácidos, cuando ya tenés tu requerimiento de proteína cubierto, no te va a permitir mejorar tu rendimiento, no va a generar una mejora en la composición corporal, ni nada por el estilo. No hay ningún tipo de evidencia científica donde se diga que un aminoácido consumido a través de un suplemento va a mejorar el rendimiento realmente. Y si lo hay, es de algún estudio que no esté bien diseñado o que pueda estar alterado en su procedimiento. ¿Ok? Por lo tanto, el consumo de glutamina, de leucina de forma individual, de aminoácidos ramificados, realmente no van a generar ningún tipo de efecto beneficioso si ya tenés correctamente cubiertos tus requerimientos de proteína. Aún así, si no tuvieras cubiertos los requerimientos de proteína, el consumo de aminoácidos de forma aislada, como puede ser la glutamina, la arginina, glicina, o mismo el consumo de creatina, realmente va a ser difícil que tengan un efecto positivo en algún aspecto de tu rendimiento o la composición corporal. Así que habiendo hecho esa introducción, vamos a centrarnos en lo que respecta a los suplementos de proteína, proteínas en polvo, que pueden provenir de fuentes animales o fuentes vegetales. Dentro de las fuentes vegetales tenemos arroz, soja, avena, legumbres, arvejas, cáñamo, es infinito. Hoy en día cada vez se crean más suplementos a partir de fuentes vegetales y algo que está en auge últimamente es las proteínas a partir de insectos, que todavía creo que no hay suplementos de proteína a partir de insectos, pero sí se están formulando alimentos, fuente de proteína vegetal con insectos. Eso es algo que se está promoviendo cada vez más, todavía no lo tenemos actualmente en Uruguay, pero sí en países como Estados Unidos y demás ya hay productos disponibles con ese tipo de proteínas. ¿Okay? De las opciones de fuentes vegetales hay alguna más que quizás me pueda estar olvidando, pero es una forma de orientarte en cómo es el proceso de los suplementos, que podemos obtenerlo a través de fuentes vegetales o fuentes animales. De fuentes animales tenemos leche, huevo, carnes y quizás pueda haber algún otro más. Y básicamente de la leche provienen diferentes suplementos de proteína. Por ejemplo, tenemos la caseína, que también es un suplemento de proteína, el cual tiene una absorción más lenta y eso puede ser que, por ejemplo, pueda ser más conveniente una caseína para consumir en la noche, previo a dormir, y quizás el suplemento de proteína de suero, que también proviene de la leche, consumirlo en ocasiones donde necesitemos esa absorción del nutriente más rápida. ¿Ok? Por lo tanto, la leche nos da 80% caseína y 20% proteína de suero. La proteína de suero no es más que el cuajo, el agua que sobra cuando se hace el queso. Y la industria láctea lo que hace es no desperdicia nada. Entonces, esa proteína de suero que sobra, las industrias lácteas lo venden en polvo y ese polvo
de proteína que vende la industria láctea, muchas marcas lo compran para generar suplementos de proteína, agregándole a ese polvo saborizantes o edulcorantes, o ambas, ¿ok? Entonces, de la proteína de suero tenemos muchas alternativas. Tenemos proteína de suero concentrada, que tiene un 80% de proteína de suero aislada, que tiene un 90% de proteína, e hidrolizada, que tiene una mejor absorción. La concentrada contiene un poquito más de carbohidratos y grasas. La aislada tiene casi una cantidad nula de carbohidratos y grasas. Y la hidrolizada, por lo general, a veces viene con algún proceso que favorece su absorción. A su vez nos aseguramos no tener lactosa y justamente eso puede favorecer, sobre todo en personas que son intolerantes, a una mejor absorción, ¿ok? Estas son es la dinámica de la creación de los suplementos de proteína, donde hay una cadena muy interesante desde que la industria láctea obtiene la proteína de suero, la genera en polvo y la vende en lotes muy grandes a las empresas o marcas de suplementación, porque al final las marcas de suplementos muchas veces ni siquiera tienen que hacer nada, no tienen que hacer este procedimiento, porque es la industria láctea la que les vende el polvo y ellos lo único que hacen es agregarle edulcorante o saborizantes y lo lanzan al mercado. Y ese proceso hace que, según, por ejemplo, algo muy curioso que sucede, según el lote de esa proteína de suero, la leche que se haya producido, esa proteína de suero en polvo puede tener más o menos proteína, es muy variable y suelen variar entre un 60 y 80% de proteína en el total. O sea que la cantidad de proteína que siempre nos menciona el suplemento realmente no es así, no es real, valga la redundancia. ¿Qué sucede? La cantidad de proteína, el suplemento la estandariza, sin embargo, a partir de lo que es la leche, se puede obtener más o menos proteína según cómo haya sido la calidad de la leche de ese lote de proteína de suero. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta que la proteína muchas veces no tiene la cantidad de proteína que te menciona en el rótulo, y eso lo puedes corroborar en una cuenta que se llama Proyecto Suplemento en Instagram, y quizás tiene un canal por acá también, donde ellos analizan, son personas de Argentina que analizan los suplementos y corroboran que la cantidad de macronutrientes que mencionen sea la que realmente tienen. Y han encontrado resultados muy, pero muy diferentes respecto a las proteínas en polvo. Por lo tanto, es un detalle a considerar, saber que muchas veces la cantidad de proteína que nos menciona el suplemento realmente no es, puede ser la mitad. Y eso es un aspecto súper importante y digamos que determinante, porque si nosotros compramos un suplemento de proteína porque tiene determinada cantidad de proteína y nos favorece llegar a los requerimientos, y al final ese suplemento tiene la mitad de lo que nos dice de proteína, no vamos a saber si realmente estamos consumiendo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese aspecto. Por otra parte, algo muy importante, los suplementos de proteína sufren un proceso llamado aminospicking, que no es más que la utilización de aminoácidos de baja calidad para incrementar la cantidad de nitrógeno en el producto y que el total de proteína parezca mayor, pero la calidad de la proteína sea peor. ¿Ok? ¿Cómo identificar eso? Cuando un suplemento tiene glicina, taurina, arginina, eso quiere decir que si nos están diciendo y tiene no sé cuánto de glicina y taurina y arginina para aumentar tu masa muscular, ahí es donde te están cagando y tenés que saberlo. Entonces, identificar que el suplemento nos está diciendo que tiene glicina, taurina, arginina, que son aminoácidos que engrosan la cantidad de nitrógeno pero no mejoran la calidad de la proteína, es un indicio indirecto de que esa proteína posiblemente sea de baja calidad. Por otra parte, también se usan otros compuestos nitrogenados como la creatina o la beta-alanina, algo que a la mayoría de la gente le encanta. Uy, me compré un suplemento de proteína que tiene creatina, ya no tengo que comprar la creatina. O me compré un suplemento de proteína que tiene beta-alanina. Cuando en realidad los están usando para incrementar el total de proteína, porque los estudios para evaluar la cantidad de proteína se basan en el nitrógeno presente.
Entonces, aumentan el nitrógeno, pero la calidad de la proteína es deficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente en lugar de tener los aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas, quizás eso esté alterado y tenga otros aminoácidos que no son tan importantes para el rendimiento, recuperación y la composición corporal. ¿Cómo resolver este problema? Porque lo vamos a encontrar en todos los suplementos y realmente vale la pena anotarte aspectos de este video. La solución a ese problema, al amino speaking, es que revises los ingredientes del suplemento y revises la información nutricional. Si no tiene ingredientes y no tiene información nutricional, no lo compres, ¿ok? Recordad que hice otro video hablando de la seguridad de suplementos, qué tipo de certificaciones podés evaluar para elegir un suplemento sobre otro, ese revisalo. Pero básicamente la solución es que analicemos la información nutricional, la tiene que tener, y el 11% de la proteína total, el 11% tiene que ser de leucina, un aminoácido clave en lo que es la señalización para la síntesis proteica muscular. 11% de leucina en el total, lo que quiere decir que en 25 gramos de proteína tiene que haber 2.75 gramos de leucina. Esto es muy importante que lo revises en el suplemento. Por otra parte, el 25% del total del total de proteína tiene que ser de aminoácidos ramificados. 6.25 gramos de BCAA tiene que tener en 25 gramos de proteína. De esa manera, lo que nos aseguramos es que no sea de baja calidad el suplemento debido a este amino speaking que pudieron haber hecho o que quizás no hicieron, porque si lo hacen, por lo general la calidad de la proteína va a ser muy baja y estas referencias no se van a cumplir. Así que si tiene menos de estas cantidades que ves en gramos o de porcentajes, no compres ese suplemento de proteína. Ahora bien, los suplementos de proteína, como te dije, para finalizar, no te van a brindar ningún resultado mágico porque no son suplementos ergogénicos, es un suplemento o alimento deportivo, el cual nos permite cubrir nuestros requerimientos de proteína, pero no nos va a generar un efecto adicional en la recuperación ni nada por el estilo. ¿Cuándo poder usar un suplemento de proteína? Cuando estás muchas horas en la calle, cuando no tenés la capacidad digestiva para tolerar tanta cantidad de proteína, puede ser favorable porque se digiere muy fácil y en condiciones donde realmente no puedas cocinarte. Ese es el único motivo como para considerar el consumo de suplementos. Practicidad, sobre todo, logística, ¿ok? Respecto a los tipos de proteína de suero, siempre que vayas a consumir alguna proteína de suero, si estás en volumen, te recomiendo que utilices una opción concentrada, ya que vas a tener más calorías disponibles. El concentrado suele ser un poquito más económico y en ese sentido quizás ahorras un poco. Sin embargo, si quisieras comprar aislado, bienvenido sea. Si estás en definición, me inclinaría más por la opción aislada, ya que tiene más cantidad de proteína por la cantidad total de producto y además tiene menos cantidad de grasas y carbohidratos, lo que va a reducir la ingesta de calorías a través de esa cantidad de proteína que vos elijas comer. Y recordá que si tenés algún tipo de intolerancia o si las otras opciones te caen mal, podés optar por la hidrolizada, que suele ser más cara, pero al final es una alternativa más que tenemos a favor, ¿ok? Así que hasta acá llegamos con el video de proteínas, suplementos de proteínas. Espero que te haya gustado. Recordá suscribirte al canal, dejarme un buen like y también cualquier duda, cualquier comentario que quieras hacer, pregunta o sugerencia acerca de próximos videos es bienvenido. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo.